Pues la verdad que muy mal, sí, estaba muy bajoneado por toda esa situación. Hace como unos 2 meses para atrás ya empecé con dolores más fuertes, disfunción eréctil, pues con un muy bajo desempeño sexual también ya no eyaculaba de la misma manera que antes. Me mandaron al psicólogo, fui a terapia y me dijeron que empezara a hacer ejercicio y todo eso. Y entonces cuando intenté hacer todo eso, creo que en vez de... Empeoraste. El día de hoy estamos despidiendo a un paciente que nos visitó desde Estados Unidos, nos va a platicar su testimonio. Es muy importante para nosotros compartir testimonios porque los pacientes se van a sentir identificados y pues qué mejor que conozcan la historia de un paciente que ya se atendió con nosotros. Bienvenido de nuevo, Kevin. Platícanos cuál fue tu historia. Pues más que nada empecé con muchos dolores en mis testículos, empecé a tener muchas molestias, mucho malestar. Durante alrededor de hace 2 años para atrás comencé y solo comenzó con dolores ocasionales. Me daban, se quitaban y así sucesivamente, pero hace como unos 2 meses para atrás ya empecé con dolores más fuertes, empecé con disfunción eréctil y pues con un muy bajo desempeño sexual también ya no eyaculaba de la misma manera que antes. ¿Notaste que bajó el volumen del semen? Sí, mucho. ¿Qué edad tienes, Kevin? 23 años. Ok, ¿y visitaste médicos allá en tu...? Alrededor de 4. 4 médicos. ¿Eso fue en Estados Unidos? 2 en Estados Unidos y... No, fueron 5, 2 en Estados Unidos y 3 en Aguascalientes. ¿Y qué te comentaron de tu problema? Que eran problemas psicológicos. Ajá. O infecciones urinarias. ¿Recuerdas en ese momento, Kevin, cuando notaste esos cambios, había erecciones matutinas? No, para nada. Ya no tenías erecciones. Para nada. Ninguna erección. Ninguna. Ok. ¿Y qué más cambios notaste? Además de eso, tu deseo sexual, ¿cómo estaba? La firmeza de tu pene. Deseo sexual, la verdad que muy bajo. Ok. Muy bajo. Y se lo atribuía mucho al estrés o a la rutina que tenía por mi trabajo. ¿Y cómo fue que diste con nosotros? Di por medio de TikTok. Vi un video, vi un testimonio de un paciente de usted y describía totalmente los mismos síntomas que, Los mismos cambios que yo tenías. tenía. Ajá. Ok. Fue por eso que di aquí. ¿Y emocionalmente cómo te habías sentido, Kevin, con esos cambios? O sea, digo, estás muy joven, tienes 20, ¿qué me dijiste? 23. 23 años de edad. ¿Cómo te sentías emocionalmente de sentir que tu pene pues ya no era el mismo, que tu función sexual ya no era igual? Pues la verdad que muy mal, sí, estaba muy bajoneado por toda esa situación. Las recomendaciones que te hacían, Kevin, de mejorar estilos de vida, mejorar tus hábitos, ¿cómo te fue con eso? La verdad que creo que empeoré cuando me mandaron al psicólogo, fui a terapia y me dijeron que empezara a hacer ejercicio y todo eso. Y entonces cuando intenté hacer todo eso, creo que en vez Empeoraste. en vez de mejorar, empeoré. Sí, fíjate que es algo que comentamos mucho en los videos, Kevin, que hay muchos pacientes saludables, son jóvenes, van con el médico le dice, pues cuida tu colesterol, tus triglicéridos, tu alimentación. A ver, el problema no va por ahí, son pacientes saludables, son pacientes jóvenes, que si les pides exámenes de hormonas y exámenes generales van a salir normales. O sea, el problema no va por ahí. ¿Y el psicólogo qué te comentó? Pues sí, de hecho, primero antes que eso sí me mandaron a hacer estudios de todo, de hormonas, de todo, y salieron todo normal. Entonces ya fue cuando me dijeron que lo que yo sentía era psicológico. Ajá. Entonces ya cuando fui con el psicólogo sí me dijo que tenía ansiedad y tenía todo eso. Ajá. Por mal desempeño y todo eso. Y entonces él fue el que me recomendó hacer ejercicios, todo eso y todo eso. Entonces cuando empecé a hacer más ejercicio, levantar pesas, todo eso, sentí que empeoraste todavía. Aún más. Perdiste más firmeza del pene. Fue cuando empecé a tener problemas de disfunción. Del 1 al 10, Kevin, en ese momento cuando estabas haciendo más ejercicio, del 1 al 10, ¿cuánto calificabas la firmeza de tu erección? Yo creo que un 4. Un 4. ¿Y llegaste a tomar medicamento? ¿Cialis, Sí. Tadalafil, Sildenafil? Tadalafil. ¿Y cómo te fue con la respuesta? No respondiste. No respondí. Ok. Fíjate que es bien común. Hay muchos pacientes que empiezan a tomar esos medicamentos y no tienen eficacia. O hay pacientes que lo tomaron hace unos meses, pero pasa un tiempo y ya no responde el medicamento. Y siguen yendo a consulta y ahora lo que les van a ofrecer son ondas de choque, les van a ofrecer plasma rico en plaquetas inyectado en el pene, les van a ofrecer botox o medicamento para inducir una erección artificial, Caberjet. Sí. Y eso no te resuelve el problema, Kevin. O sea, tenemos que entender la disfunción eréctil desde otro punto de vista. Sobre todo en pacientes jóvenes. La disfunción eréctil es una realidad desde pacientes jóvenes. ¿Y qué cambios notaste? ¿Llevas ahorita 4 días de operado? 4 días de operado. ¿Cómo te has sentido en estos días? ¿Cómo ha sido tu evolución? Pues la verdad que muy bien. He tenido una buena recuperación. No he tenido ninguna complicación ni nada. ¿Dolor, malestar? Muy poco, la verdad. Yo creo por lo de la cirugía nada más. Un poco de inflamación. ¿En las heridas nada más o el testículo también duele? Un poco en ambas, pero es algo muy leve. Es muy leve. Sí. Ok, ¿y nos platicabas que ya notaste también erecciones? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Notaste erecciones matutinas o espontáneas durante el día? He tenido espontáneas y matutinas las dos. Ok. ¿Y ya no las tenías antes de la operación? No. Te vas a recuperar bien rápido, Kevin. Cuando vemos eso, los pacientes responden realmente de forma muy favorable.
Realmente el testículo, tenemos que entender que el testículo como hombres lo necesitamos más de lo que esperamos. Un paciente que no tiene erecciones matutinas firmes y constantes la mayor parte de los días, esos no son problemas psicológicos. Y si el médico manda al paciente al psicólogo, o sea, sí está muy bien el acompañamiento psicológico, pero el paciente en lugar de mejorar va a ir empeorando, Kevin, porque las erecciones van a empeorar con el paso del tiempo, no van a mejorar. Estos problemas no tienden a la mejoría, al contrario, tienden a ir empeorando. Sí. Y el paciente se empieza a frustrar porque el paciente dice, doctor, yo estoy haciendo más ejercicio, estoy comiendo bien, duermo mejor, tengo hábitos saludables y mis erecciones en lugar de mejorar están empeorando. Sí. Hay que entender que hay un problema testicular ahí, Kevin. Y un dato bien interesante es que en pacientes de todas las edades responden muy bien, pero el paciente joven, el paciente menor de 30 años, a los 2 o 3 días ya amanece con el pene erecto. Incluso hay pacientes que en la noche, ya después de la cirugía en la noche, el paciente se la pasa con erecciones. Ya después de ahí el pene empieza a tener más firmeza, empiezan a recuperar erecciones y el mejor acompañamiento psicológico es ese, que el paciente vea que su pene está nuevamente trabajando de forma normal, ya sin medicamentos. Aquí lo que hacemos nosotros, yo como andrólogo, hago que el paciente funcione bien, que su testículo funcione bien. Aquí no usamos ni testosterona, ni usamos medicamentos. Las ondas de choque, siempre les recomiendo a los pacientes que no hagan uso de esto. O sea, aquí se han sentado pacientes que ven que han gastado fortunas en terapia de ondas de choque, se han inyectado un montón de cosas en el pene y nada de esto funciona. Tu pene no necesita esto, tu pene necesita tu testículo. Requiere que tu testículo funcione de una manera adecuada para que le otorgue la cantidad de dihidrotestosterona que necesitas. Si el pene está cargado de receptores para DHT, ¿por qué no darle esa DHT de forma natural? Hay muchos pacientes que les dan terapia de ondas de choque, eso no funciona. O sea, es un grupo muy, muy pequeñito de pacientes que sí les puede servir. Pero yo no he tenido un solo paciente, Kevin, que me haya dicho, yo respondí con la terapia de ondas de choque más allá de 1 o 2 meses. Se acaban las sesiones de ondas de choque y se acabó la eficacia. Y lo que hacemos nosotros sí es a largo plazo, porque hacemos que tu testículo funcione mejor y de esta forma entras en una autorregulación. Se empieza a regular tu sistema endocrino con esto y tu testículo funciona mejor, Kevin. ¿Sí? Entonces, ¿qué les recomendás a los pacientes que están pasando por problemas de disfunción eréctil, pacientes jóvenes que han ido a un montón de consultas urológicas y que únicamente les han dicho la información que no es la más exacta? Pues sí les recomendaría que se acercarían con un especialista, en este caso con usted, que pues sí dan una solución al problema, no como los otros doctores que se van por otras cosas que en realidad no son. Sí, como le comentaba, a mí me ofrecían algunos otros procedimientos, como las terapias de choque e inyectarme testosterona. Ajá. Fueron las alternativas que a mí me ofrecieron. ¿Y por qué optaste no hacerlas, Kevin? ¿Cómo fue que decidiste que esas terapias no iban a ser favorables para ti? Pues la verdad, sí desconfié un poco cuando me dijeron, no me dio confianza. No, eso de inyectarme hormonas o las terapias de onda de choque no me dieron muy buena espina. No, y además que tú viste que tus exámenes de testosterona estaban normales, todo bien, ¿no? Sí. Es que esto no se trata así, Kevin. Y créeme que esta misma situación, tengo pacientes de todo el país. O sea, viajan desde el norte hasta el sur y de otros países. Y la historia es la misma, Kevin. O sea, es una constante. Les ofrecen lo mismo. Testosterona. El paciente no requiere testosterona. Vas a perjudicarlo más que el beneficio que le vas a dar. No porque te inyectes testosterona, vas a inducir que se genere más dihidrotestosterona. En genitales no requerimos testosterona, ahí requerimos DHT. Testosterona requieres en otras partes, por ejemplo en músculo, pero DHT requieres en testículos, requieres en próstata, en epidídimo, en cuerpo cavernoso, en vesículas seminales. Requieres DHT en páncreas, en hígado, también para que tengas una buena función. O sea, hablando del control endocrinológico de andrógenos, los andrógenos son muy complejos para el hombre. Te van a dar mucho bienestar, te van a dar mucho, pero también si tienes alguna deficiencia de esto, te va a restar mucho. Y eso se va a reflejar en tu calidad de vida, en tu área laboral, en tu vida personal, y tu vida cotidiana se va a ver afectada y tu vida en pareja. ¿Cómo te sentías con tu pareja? Pues la verdad que muy mal, ya estaba hasta pensando en terminar mi relación por muy mal desempeño, sí. Por todo. ¿Esto lo hablaste con ella, con tu pareja? Sí, lo abordé superficialmente, la verdad. Sí. Como le comentaba, me decían que era algo psicológico, entonces yo en un momento llegué a pensar que se iba a resolver con terapia y con todo esto, pero o sea, la verdad te diste tiempo, te diste la oportunidad de mejorar. Sí, me di tiempo a ver si mejoraba, pero la verdad que no. Y ya después de eso, como le comentaba un día de casualidad, estando en TikTok, fue cuando escuché un testimonio de un paciente de usted y describió todos los síntomas que yo tenía. Testimonio? Sí, como yo creo por mi algoritmo que yo buscaba como síntomas de lo que yo tenía. Y fue cuando descubrí lo que era la varicocele. Y me metí a su perfil, escuché un par de testimonios y un paciente de usted
relató como la misma historia que yo estaba pasando. ¿Te sentiste familiarizado? Me sentí muy familiarizado. ¿Y las otras 5 consultas urológicas que tuviste con diferentes médicos, Kevin, nadie abordó el tema de esta forma? No. Nadie te comentó que tenías un problema testicular. No, todos me comentaban que eran infecciones de vías urinarias, psicológicas y nada más. No, nunca abordaron otro. Sí, incluso hay muchas disfunciones miccionales asociadas al problema del varicocele. Mira, pues aquí llevamos a cabo una práctica de andrología moderna, Kevin, una andrología que resuelve los problemas. Aquí no hacemos que el paciente tenga una evolución tórpida, al contrario, hacemos todo para que el paciente se recupere. Y si encontramos ya que el problema está en el testículo, pues hay que resolver el testículo. En ocasiones el testículo únicamente requiere trabajar de una mejor forma para que te dé lo que necesita tu pene y lo que necesita tu cuerpo para que te sientas mejor. ¿Hacías ejercicio también? Me platicabas. Sí. ¿Te sentías más fatigado, más cansado en tu desempeño físico? Sí, un poco, sí. ¿Sí notaste eso? Sí, noté. También muchos pacientes refieren eso, Kevin, que se quedan muchos días con dolor muscular después de que hacen ejercicio, o se empiezan a estancar, como que no tienen un progreso en su desarrollo muscular. Creo que eso fue lo que me pasó a mí. Sí, te sucedió eso. Sí, me quedé estancado Vas a notar muchos cambios. Y a pesar de que tú tienes testosteronas normales, Kevin, vas a tener un incremento. Con lo que hicimos, hemos visto pacientes que les sube la testosterona hasta un 50%. Y la DHT, cuando la medimos en suero, también se eleva mucho. Y eso se traduce en bienestar, te vas a sentir bien. Vas a notar cambios muy favorables en tu estado de ánimo, tu mente va a funcionar mejor, te vas a enfocar más, vas a tener una mejor concentración, tu deseo sexual también va a estar más presente, tus erecciones, vas a recuperar las erecciones matutinas. El pene tiene que estar erecto la mayor parte de los días en las mañanas. Es una erección fisiológica, no tiene nada que ver con deseo sexual, Kevin. Es una erección que tu mismo cuerpo genera. El pene es un testigo, es un sensor. ¿De qué forma te das cuenta que todo está bien? Que el pene amanezca erecto en las mañanas. Es una erección fisiológica 100%. No tiene nada que ver con deseo sexual, no tiene nada que ver con deseo de orinar. Coincide que tú te levantas, te despiertas, tu vejiga está llena porque tú pasaste la noche acostado, dormido, y ya vas a orinar y el paciente es donde se da cuenta que está el pene erecto. ¿Sí? Entonces eso es bien importante. Es una erección fisiológica 100%. Entonces eso lo vas a recuperar. Aquí el objetivo que tenemos en nuestra clínica, Kevin, es hacer que funciones bien. Que tu testículo funcione, que sea un testículo que te va a dar fertilidad, te va a dar testosterona y te va a dar el bienestar que necesitas. Queremos generar esta conciencia, Kevin, de que como hombres dependemos más de nuestro testículo de lo que nos imaginamos. Y hay que cuidarlo y ponerlo en manos expertas, porque así como tú llegaste, que nadie te había operado, tengo muchos pacientes que ya fueron operados y sucedieron situaciones muy adversas en las cirugías que tuvieron pasadas y pues toca entrar a reparar daños previos, sobre todo daños a las arterias del testículo cuando se opera varicocele. Además de que el paciente pues le reaparece, se quedan con dolor, hay muchas secuelas asociadas a este problema. Y aquí, al ser un centro especializado en andrología y en microcirugía, pues tenemos resultados óptimos. Vas a notar más cambios, Kevin, a pesar de que tienes 4 días de tu cirugía y ya tienes cambios favorables. Date 2 o 3 semanas más y vas a notar aún más cambios, Kevin. Pues me da mucho gusto que has tomado la decisión de venir. Llegaste y al día siguiente te operamos, cuando regresaste a México, ¿no? De Estados Unidos. Sí, hay muchos pacientes que llegan, detectamos que el problema está en el testículo, resolvemos y el paciente pues ya es como que muy breve, ¿no? La experiencia de entrar a quirófano. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste? ¿El nervio de entrar a una cirugía? ¿La ansiedad de entrar a quirófano? Pues sí, estaba un poco ansioso porque nunca me habían operado. Nunca me habían operado. Ajá. Era mi primera operación. Pero pues la verdad que no fue nada complicado. Me siento muy bien, no tuve ninguna complicación. Ajá. O sea, todo fue... ¿Te sentiste bien? Muy rápido, sentí que fue muy rápido. Sí. ¿La inflamación del testículo, cómo la viste? Pues sí estuvo un poco inflamado, pero la verdad que no tanto. No es mucho. No. Qué bueno, Kevin. Sí. Pues me da mucho gusto que te diste la oportunidad de darnos la confianza, de resolver tu problema y pues ahora vas a tener una mejor salud masculina. Muchas gracias, Kevin, por compartir aquí tu testimonio. Espero que mucha gente le ayude a escuchar estos testimonios porque se van a sentir familiarizados con la historia de Kevin.